mismo. Hoy en día no se predica ni se enseña la palabra sacrificio. Tampoco se habla de compromiso ni de morir al yo. Todo está basado en si la gente quiere y puede. Si no la incomoda, si no la ofende, si no tiene que perder nada ni cambiar nada en su manera de vivir, de pensar o de actuar. Se predica un evangelio de tolerancia, no de cambio, mucho menos de sacrificio. Pero la verdad inconmovible es que no se puede tomar el poder sobrenatural que Cristo conquistó en la cruz sin que medie una muerte. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Y no estoy hablando de la muerte física, esa ya la pagó Jesús. Sí se trata de sacrificio, pero no a darse latigazos ni a hacer largas peregrinaciones a algún lugar lejano, sino a presentar sacrificios espirituales como sacerdotes, sacrificios de alabanza, adoración, oración, tiempo, dinero, presentar nuestro cuerpo, renunciar al pecado. Además también aclarar que el sacrificio no es para ganar el favor de Dios, sino para desatar su poder en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué actuamos como actuamos? Examinemos nuestras propias vidas. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué alguien se ha metido con nuestro yo, verdad? Pero, ¿por qué mentimos? Porque pensamos que la mentira será ventajosa para el yo. Porque nuestro yo se resiste a perder, a pasar vergüenza, a tener que renunciar a algo. Si sentimos que nuestro yo va a perder algo, va a quedar mal o va a tener que salir de su comodidad, entonces mentimos. ¿Por qué somos deshonestos? Por la misma razón. Porque nuestra concupiscencia preserva la vida de ese yo egoísta y demandante. ¿Por qué somos impuros e inmorales? Porque pensamos en dar placer al yo por encima de todo. Porque el yo es nuestra prioridad. ¿Por qué sentimos envidia, celos? Porque alguien se adelantó a nuestro yo y obtuvo lo que creemos que nos corresponde. Porque el yo jamás se conforma con lo que tiene. Siempre quiere más. Quiere lo propio, lo ajeno, y quiere más. Acumula y nunca le alcanza porque su apetito es insaciable y es compulsivo. La muerte del ego consiste en negarse cada día al yo carnal, egoísta, mundano y rebelde. Ese que quiere solo lo que le conviene a su apetito insaciable por los placeres de este mundo, por la satisfacción a corto plazo, por la exaltación de sí mismo. El que quiere dormir más y orar menos, comer más y no ayunar, pervertirse más y no santificarse, pecar más cada día y no renunciar al pecado que es rebelde a Dios y no se rinde a su señorío, que es contrario al evangelio de Cristo y no le importa establecer el reino de Dios en esta tierra. Ese es el que tiene que morir. Como resultado de la falta de esta muerte en los creyentes y los líderes cristianos de hoy, la iglesia no tiene poder. Las bendiciones que se obtienen se terminan perdiendo. Muchos líderes hoy priorizan su bienestar, su cheque a fin de mes, su posición, la aceptación de su gente y de la sociedad que los rodea. Se olvidan o tienen miedo de predicar la muerte a tantas cosas que alejan a los creyentes del verdadero camino que Cristo enseñó. Pero algo es cierto, y es que sin muerte no hay cambio, ni transformación, ni poder de Dios. Podemos ver el ejemplo de la manifestación del egoísmo en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús pasaron situaciones en las que su yo egoísta se manifestó y Cristo siempre los llevó a morir. Si enumeramos algunas de esas situaciones, podríamos ver a los discípulos luchando entre ellos, discípulo contra discípulo. Es el caso de Lucas 9:46. Ahí los discípulos de Jesús discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Esos hombres escogidos por el Mesías estaban aún en el proceso de entender para qué habían sido llamados. Todavía creían o tenían la expectativa de que su yo carnal tendría alguna ganancia en el asunto, alguna posición de mayor jerarquía sobre los demás.
también se involucraron en disputas con discípulos que no eran de su grupo, prohibiéndoles hacer lo que ellos hacían. Su ego no estaba dispuesto a ver que alguien más desatara el poder que Jesús les había impartido. Su visión no estaba puesta en extender el reino, sino su propio egoísmo. Además, vemos a los discípulos de Jesús en discusiones de raza contra raza, racismo, de judíos contra samaritanos. El ejemplo de Lucas 9:54. Ellos querían tomar venganza por una afrenta. Los samaritanos no los habían querido recibir porque eran judíos y ellos le pidieron a Jesús que los dejara clamar por fuego del cielo para consumir a los samaritanos. ¿Y Jesús qué le respondió? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Finalmente vemos que los discípulos, en indecisiones y buscando su comodidad, el 59 y hasta el versículo 62, Jesús los llamaba a seguirlo y a anunciar el reino, y ellos le daban excusas, y es que no podían decidir la muerte a su egoísmo, a su yo carnal. Muchas veces a los creyentes nos pasa lo mismo. Queremos tener un lugar de preeminencia en la iglesia, que nuestro ego demanda ser mayor sobre sus hermanos y no entender a qué hemos sido realmente llamados. Despreciamos a otros creyentes que no tienen el poder, la revelación, la iglesia o el impacto que ellos creen tener. Quieren ver castigados a quienes los desprecian. Pero cuando se trata de morir a su yo para extender el reino, se muestran indecisos y se aferran a su comodidad. La persona que desea a Cristo y a la vez preservar su comodidad, su manera de hacer, sus ideas, sus placeres, la verdad es que no llegará a ninguna parte porque Cristo y la comodidad del yo son incompatibles. Los discípulos de Jesús todavía pensaban en términos egocéntricos, como piensa un hombre carnal. Pensaban en salvarse, pensaban en posición, en ganar competencias de egos, pero nunca en morir a sí mismos. Estas son manifestaciones del yo carnal que no ha muerto. En el ministerio de Cristo todo huele a sacrificio. Si queremos ser como Él y cumplir su voluntad, nuestra experiencia también olerá a sacrificio. Una de las razones por las que la gente no se compromete con Dios es que no quiere morir a su egoísmo. El egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. El Hijo de Dios no tuvo reparos en declararlo tal como es. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice cada día. Negarse a sí mismo es decir no a lo que uno quiere, a lo que uno siente, a lo que piensa, para decirle sí a lo que Dios quiere, a lo que Dios piensa, a lo que Dios siente. Y es decirle sí a la voluntad de Dios para cada momento, para cada situación, para cada condición. Y tomar la cruz cada día es ese sacrificio diario del viejo hombre, de nuestra carne. Lo cierto es que debemos perder la vida del alma con sus deseos egocéntricos para ganar la vida eterna, la que es con Él, tanto en la tierra como en el cielo, porque el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Hay diferentes palabras griegas que se traducen como vida: bios, que es la vida física; suche, que es la vida del alma, donde se hallan la voluntad, la mente, las emociones; y la vida zoe, que es la vida del Espíritu, la vida de Dios. Cristo nos está diciendo: si amas tu suche, o vida del alma, lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, entonces morirás o perderás la vida zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Pero si aborreces la vida almática, la vida del Espíritu, que es la eternidad con Cristo, no se puede vivir la vida del alma y la vida de resurrección al mismo tiempo. Es imposible que se manifiesten las dos en la misma persona al mismo tiempo. Una tiene que morir para que la otra viva.
Para hallar la vida plena con Cristo debemos perder la naturaleza del alma. Todo lo que este mundo llama vida es algo efímero. Su gloria es pasajera, corrupta y es vana. No tiene la capacidad de sustentarse en sí misma. En cambio, si morimos a ella, alcanzaremos nuevos niveles de la vida verdadera de Cristo, una vida eterna, una vida gloriosa en Dios, incorruptible, santa, que se sustenta a sí misma porque su fuente es inagotable. En el reino de Dios, la muerte a uno mismo no es una opción, sino un mandato y una condición ineludible para permanecer en vida eterna. Si vemos esto como un mandato y no como una opción, no podemos dejar de predicarlo, de anunciarlo, de demandarlo a los creyentes para que avancen en su crecimiento, en su madurez espiritual. De otro modo, nunca vendrá el compromiso ni el fuego y el poder sobrenatural para cambiar hogares, vecindarios, ciudades, naciones, para establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. El apóstol Pablo también enseñó de esta muerte cuando les escribía a la iglesia de Corinto. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 1 Corintios 15:31. Pablo no se refería a morir físicamente, sino a morir al viejo hombre adámico, a la carne, al yo carnal, al egoísmo, es decir, a todo lo corruptible y lo mortal. Morir a ese yo significa renunciar a los viejos hábitos, a los deseos corruptos, a los malos pensamientos, a sentimientos de ira, enojo, resentimiento, amargura, los cuales son propios del ADN diabólico que el pecado nos heredó. Morir al yo es renunciar a nuestra voluntad testaruda y egoísta, a nuestras ambiciones personales, al amor al dinero, a toda relación que tome el lugar de Dios. Significa rendir la voluntad rebelde contra el Padre, rendir el orgullo, renunciar a vivir por y para uno mismo, morir al yo, vaciarse de uno mismo, despojarse del pasado, del celo, la envidia, deseos de venganza, la falta de perdón, para dejar que Cristo viva a través de uno con su naturaleza de santidad, pureza, el fruto del Espíritu, el amor, para que surja en nosotros el vivir por amor y lealtad al Padre y a la vida del Espíritu. Todo esto es sabiendo que Dios conoce nuestros anhelos y quiere cumplirlos para que seamos felices en Él. Vale la pena aclarar que lo que estamos hablando va más allá e incluye también la muerte a cosas que no son malas en apariencia, porque interrumpen el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Son cosas buenas que se interponen entre nosotros y el Padre Celestial. Su amor, su perdón, su reino, su plan para con nuestra vida, su propósito al crearnos. Morir a uno mismo es ceder la voluntad propia por ver la de Dios cumplirse, sin importar el precio que tenemos que pagar o cuántas muertes tengamos que atravesar. Es morir a lo que nosotros queremos y pensamos que es bueno, para que venga la voluntad de Dios, que siempre es mejor. Eso lo hacemos cuando Él se nos revela su presencia, su omnisciencia, su sabiduría, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Si amamos un deporte más que a Dios, ese es un sacrificio que Él nos demandará, y no hay nada de malo en que nos guste o practiquemos un deporte, pero si eso tiene prioridad sobre los planes de Dios o interfiere de alguna manera, tendremos que morir a algo bueno para vivir a lo eterno. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios. So many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más. More. Más.
Más. More, more, Más. more. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it. Yeah.